21 minutos, como ya sabemos, como ya sabemos. Entre tanto tema, hay que recordar, no se solucionó todavía el conflicto con los docentes universitarios, conflicto que obviamente se da por el no aumento de sueldos en las universidades. Recordarán ustedes cuando el gobierno dijo que ya estaba solucionado el conflicto con las universidades, después de aquella enorme marcha que se registró en nuestro país, pero enseguida los docentes salieron a aclarar, no, lo que se solucionó fue una parte del presupuesto por funcionamiento de las universidades, pero no así los salarios. Vamos a charlar por ello con Pablo Perazzi, él es el secretario general de FEDUBA, la federación que nuclea a los docentes universitarios. ¿Qué tal, Pablo? Claudio, Oscar, te saludamos desde La Matanza, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio, Oscar? Muy buenos días. ¿Cómo va todo? Bueno, se resuelve esta medida de fuerza de un paro por 72 horas, si no me equivoco. Contanos un poco en qué marco, no hay solución, ¿no? Al conflicto. No hay solución, un poco vos lo mencionaste recién, el gobierno inyectó una partida presupuestaria todavía igual deficiente para gastos de funcionamiento y va girando pequeñas partidas, pero para gastos de funcionamiento, que solo representa el 10% del problema general del presupuesto universitario. Ujú. El 90% restante lo representa el salario de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de todo el sistema público universitario. Es decir, si tuviéramos que graficar cuán solucionado está el problema, está apenas resuelto en un 8 o 9%. El 92% restante todavía está en veremos. De Claro. hecho, el viernes pasado, en algo que nosotros calificamos como una provocación absolutamente innecesaria, se nos convocó a una nueva reunión paritaria, reunión que, como las que vienen ocurriendo, son reuniones en las cuales el gobierno ofrece un porcentaje que no es ni discutible ni negociable, es decir, no hay una negociación paritaria, hay una imposición unilateral de un porcentaje de aumento salarial que para que, digamos, lo sepa la audiencia, en el caso del viernes fue un 3% para el mes de agosto y un 2% para el mes de septiembre, dando a entender, digo, que es de por sí fue rechazado de plano, pero dando a entender que va a haber una baja notable en los índices de inflación y ya está habiendo un rebote en los índices de inflación de acuerdo a lo que el IPC Ciudad informó la semana pasada de un 5,1% de IPC, Claro. con lo cual es todo un gran absurdo, es toda una gran provocación Que y hay desde el un enorme discurso, malestar. perdón Pablo, pero desde el discurso del gobierno podrían decirte ellos, como suelen hacerlo, este 5% que les estamos ofreciendo en dos cuotas está sobre la inflación general, sobre la inflación país, que fue de 4 y pico, ¿no? Cuando sabemos que tenemos que hablar de la inflación acumulada desde el mes de enero y de eso no se habla. Pero totalmente, y nosotros en ese sentido lo que llevamos es, a ver, eh, para que se comprenda, en los 7 meses que llevamos de gobierno de Javier Milei, nosotros perdimos exactamente lo mismo que en 4 años del gobierno de la Alianza Cambiemos. Es decir, la situación es catastrófica. Claro. Nosotros llevamos un atraso presupuestario de acuerdo a cómo se lo mide entre el 40 y el 50%. Es decir, el gobierno sale a comunicar que se nos aumentó que el salario de los docentes universitarios de diciembre 2023 a junio 2024 aumentó un 71%, cuando vos agarrás las mediciones de diciembre a 2023 a junio 2024 tenemos un 136%, es decir, ellos mismos están dando a entender que hay un atraso presupuestario. Claro. Pablo, ¿tiene el apoyo en este caso por parte de los rectores, como fue aquella vez? Porque aquella vez fue con mucha fuerza, ¿no? Se viralizaron muchas imágenes, muchos discursos, mucha palabra diciendo, ojo que corre peligro el normal funcionamiento de las universidades, se hablaba de cerrar cursadas, de no poder dar cursadas en el segundo cuatrimestre. Hoy yo lo veo un poco, corregime si me equivoco, más achanchado el tema. Es que recién estamos iniciando el cuatrimestre, entonces, es decir, hoy se iniciaría, pero bueno, se votó, el Frente Gremial de Universidades Nacionales votó el no inicio del segundo cuatrimestre y en eso estamos, entonces es como que estás preparando el clima.
De hecho, el 30 respondiendo a la pregunta sobre el apoyo o no del Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, los rectores y las rectoras de las universidades públicas, el 30 de este mes de agosto se va a realizar en La Pampa un encuentro donde va a participar los rectores y las rectoras y el Frente Sindical de Universidades Nacionales. Es decir, hay ya de por sí viene habiendo una alianza. Bueno, ahora hay que acordar ciertos puntos respecto sobre todo de la nueva marcha universitaria que estamos pensando para el mes de septiembre. Ah, ya se está pensando en eso. Sí, claro. Sí, sí. El horizonte o la hoja de ruta con la que las federaciones de docentes y no docentes universitarios estamos trabajando es realizar una nueva gran marcha nacional universitaria para la segunda semana, para septiembre, no tenemos la fecha todavía definida, y estimamos que va a ser también multitudinaria, no solo en la capital federal, sino también en las capitales de provincia, donde, como todos sabemos, hay por lo menos una universidad nacional por provincia argentina. Así que creemos que va a ser también un hecho significativo, digamos, un llamado de atención a una política que no tiene, digamos, ningún criterio lógico respecto de la destrucción o por lo menos llevar a la mitad lo que es actualmente el sistema público universitario. Es decir, no tiene ninguna lógica, es decir, salvo la lógica destructiva de un gobierno que se define como anarcocapitalista y un topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Digamos, digo, por muchísimo menos en muchos países eso sería mínimamente una tensión que el Poder Judicial debería poner sobre la máxima autoridad del país. No puede decir una cosa así. Pablo, esos fondos que entregó el gobierno hacia las universidades, ¿para qué sirven básicamente? Porque digo, nosotros veíamos cuando se genera este conflicto, por ejemplo, en la UBA en particular, decir cartelitos que decían no se pueden utilizar los ascensores, o veíamos que estaban a oscuras para no utilizar la energía eléctrica. ¿Estos fondos sirven básicamente para eso? Cuando se habla de gasto de funcionamiento, vos tenés los gastos típicos de mantenimiento por un lado y después cuestiones que tienen que ver con, suponete, papelería, etcétera. Gastos de mantenimiento son, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Buenos Aires, cubrir los gastos que supone tener abiertos a los hospitales universitarios que tiene la Universidad de Buenos Aires. Si no es una, digamos, no es una pavada, digamos. Que hacia ahí fueron primeramente los fondos, porque bueno, hay gente que está en las salas, digamos, hay gente que se está atendiendo Claro. en esos hospitales. Sin cerrarlo supone discontinuar la atención médica. Claro. ¿Y se tiene en cuenta en esos fondos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los servicios? Me imagino la factura de luz que puede llegar a venir a la UBA después del tarifazo que hay, o que hubo. Mira, lo que está pasando ahora es que muchas universidades nacionales, y en el caso de la Universidad de Buenos Aires, muchas facultades, están afrontando los gastos con fondos propios. Los fondos propios son aquellos fondos que generan las facultades o las universidades con suponete, los dictados de maestrías, doctorados, cursos extracurriculares, laboratorio de idiomas. Bueno, eso forma una masa de dinero que se denomina normalmente fondos propios, con los cuales las facultades universidades en buenos tiempos amplían el sistema y en malos tiempos como este lo que hacen es, digamos, salvar los gastos que deberían venir por cuenta del gobierno nacional. Claro, claro. O sea, ese dinero se puede utilizar para agigantar la universidad y en este caso simplemente se está utilizando para lo que acabamos de mencionar. Exactamente. Bien. El gobierno sigue hablando de curros, ¿no? Sobre todo apunta a los rectores en este sentido, ¿no? Dicen, no están peleando por el de financiamiento universitario, sino porque terminamos con los curros. Sigue ese discurso, digo, no se acabó. Sigue ese discurso, y a ver, es tan fácil dar vuelta a ese discurso. Suponete, ¿se acuerdan que por una serie de impericias del gobierno nacional hace unos meses tuvimos que comprarle al Brasil buques de gas natural licuado? ¿Se acuerdan de eso? Que no pasó hace tanto. Bueno, con lo que salió un barquito de eso, teníamos resuelto el problema de los salarios de los docentes y los no docentes universitarios de acá a fin de año. Claro. Entonces, digo, es así de simple.
son realmente inoperantes, ¿no? No hay que decir, son muy inoperantes, no conocen cómo funciona el Estado, no conocen cómo funcionan las relaciones internacionales, no conocen cómo funciona el sistema universitario, es decir, son verdaderamente inoperantes. Y además de todo esto, siguen mintiendo, es decir, el curro es el curro de la usurpación de título que viene haciendo el presidente de la Nación. Hace poco salió una nota que en Brasil había dicho no solo que era licenciado de la Universidad de Buenos Aires, sino que era magíster y doctor de la Universidad de Buenos Aires en uno de los libros publicados y traducidos al portugués del presidente. Sí, digo, el curro es de ellos, no a nosotros nos están currando. Pero vos creés, Pablo, realmente que se trata de inoperancia. Yo creo que se trata de otra cosa, digo, de no querer ir por la educación pública, de ir en contra de la educación pública. Yo digo, a ver, cuando hablo de inoperancia, es decir, digo, incluso queriendo, digamos, destruir el sistema público universitario, se lo puede hacer de otras maneras. ¿Se entiende? No estoy abogando por eso, pero estoy diciendo, se lo puede hacer de otras maneras. Estos son torpes, no sé cómo decírtelo. Es decir, la persona que está a cargo de la cartera universitaria es una persona que digamos, no conoce el sistema. Sí, no conoce el sistema. Si vos querés poner a destruir, no sé, el sistema financiero, y lo vas a hacer mucho más eficazmente si pones a alguien que viene del sistema financiero que si pones a alguien que viene, no sé, de los clubes de fútbol. No tiene lógica. Pablo, se volvió a hablar en las últimas horas por parte del gobierno, obviamente, de ponerle un canon en la educación universitaria para los extranjeros. Lo habrás escuchado seguramente. ¿Cuál es la postura de ustedes en ese sentido? Ese canon existe. No sé de qué está hablando el gobierno. Ese canon existe. Vos tenés, a ver, además juegan con esas pavadas. De las 58 universidades nacionales, si vos sacás el porcentaje de estudiantes extranjeros, tenés, según la Secretaría de Políticas Universitarias, no estoy diciendo según la Izquierda Diario, según el trotskismo, según el peronismo, no. Según la Secretaría de Políticas Universitarias, vos tenés un 4,2% de estudiantes extranjeros. De ese 4,2%, el 80% está en los posgrados, es decir, en maestrías y doctorados. Ahí pagan todos, pagan los locales, los extranjeros, Claro. Es pagan lo que todos. Yo vos no sé por acabas de qué hablan de mencionar, que ¿no? Es no lo que pagan. acabas de mencionar de ese fondo que tenía la universidad y del que se agarra para pagar servicios. Exactamente. Claro. ¿Cómo va a Si ser no el es que no pagan, paro? por eso te digo, no conocen el sistema, es decir, están pagando. Claro, hay, por supuesto, los estudiantes, ellos quieren avanzar, pero que también es demagogia pura y dura, quieren avanzar con los estudiantes extranjeros de grado, pero no representa nada en términos económicos, en términos monetarios, porque estamos hablando de un 2% del estudiantado total. Ujú. Que además, digo, porque estas cosas así tan de jardín de infantes que plantea el gobierno, los estudiantes extranjeros compran leche, ahí pagan un 21%. Los estudiantes extranjeros compran pan, ahí generan, no entiendo, es decir, dicen esas cosas que ya, digo, si lo decías hace 20 años, pero hoy ya causa gracia. Sí, se entiende. Pablo, ¿cómo va a ser el paro? ¿Por 72 horas con algún tipo de actividad en las universidades? Nosotros estamos, la CONADO y la CONADO Histórica, estamos convocando a paro sin concurrencia con 72 horas, pero sabemos que en algunas universidades, en algunas facultades, se van a hacer banderazos, se van a hacer vueltas y abrazos a los edificios, y sobre todo jueves y viernes también viene una agenda más de visibilización y del conflicto, visibilización y concientización del conflicto. Y a fines de esta semana vamos a tener un nuevo plenario de secretarios y secretarios generales de la CONADU como para evaluar el plan de acción de esta semana y pensar cómo seguimos la semana que viene. Bien. ¿Cómo es la interrelación con la CGT, si es que la tienen, y cuál es la posición, digamos, de gremios hermanos con relación al conflicto de ustedes? Mirá, la relación con la CGT es excelente, la relación con las dos CTA también es excelente. Me parece, o nos parece que la marcha del 23 de abril lo que puso sobre, digamos, en la discusión pública es la importancia que tiene la universidad pública para todos los sectores de este país. Es decir, todos tenemos algún familiar, todos tenemos algún hijo, todos tenemos algún amigo que o es estudiante o es docente universitario
o es investigador científico, o es no docente universitario, es decir, es uno de los sectores más dinámicos de la sociedad argentina, el universitario, porque atraviesa al resto de los sectores. Sí. Entonces, nosotros entendemos que meterse con la universidad pública es meterse con la Argentina. Es una declaración de guerra contra la Argentina. En términos metafóricos lo digo, pero porque todos conocemos algún universitario. Y ni qué decir después de la creación de muchas universidades nacionales que se vinieron dando en los últimos 20 años, en lugares donde era insospechada la presencia de una universidad pública. Suponete, te digo, no sé, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, donde yo doy clase, nadie pensaba que en el Cruce Varela podía haber una universidad pública. Bueno, existe y tiene muchísimos alumnos, muchísimos docentes y muchísimos no docentes y es muy valorada por la población. Bueno, ustedes en La Matanza, ni qué decirlo. Entonces, es un ataque frontal contra la sociedad argentina meterse con el sistema público universitario. Sí, hasta es meterse con, no sé, ¿cómo? Hasta partidariamente transversal, ¿no? Recordarás que en la marcha, en la gran marcha que hubo en defensa de la educación, había gente que decía, yo voté a Milei, pero esto no, o sea, esto no lo apoyo. Y hasta periodistas que sabemos son cercanos al gobierno y tienen todos los días un discurso pro gobierno, decían, se pegaron un tiro en los pies con esto. Totalmente, pero además si vos recordás la composición de las agrupaciones estudiantiles, tenés todo el arco político. Claro. Acordate que en los 90, por ejemplo, estaba la UPAU, que era el brazo político de la UCD, es decir, de los Alzogaray, en la Universidad de Buenos Aires, por lo pronto. Es decir, están todos ahí, todos. Franja morada, A ver, muy fuerte. las universidades, Franja morada. las universidades en su mayoría, las grandes, son dirigidas por el radicalismo universitario. Entonces, no es que se están metiendo, insisto, con un sector de la política, se está metiendo con todos los sectores de la política y con toda la sociedad argentina. Claro. Pablo, como siempre, muchas gracias por el tiempo, te mandamos un abrazo, vamos a seguir seguramente en contacto para ver cómo sigue el conflicto, cómo sigue el tema. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Pablo Perazzi es el secretario general de FEDUBA, esta federación que nuclea a los docentes universitarios, que no arrancaron el segundo cuatrimestre del año. Habían dicho, ¿no? Recordarán ustedes, cuando se inició, ojo con el segundo cuatrimestre, bueno, paro de 72 horas, no empezó el segundo cuatrimestre de clases en las universidades públicas.